Bien, continuamos entonces. Nos habíamos quedado en el Imperio Medio, que terminaba en el año 1780 a.C. ¿Qué fue lo que pasó después de este Imperio Medio? En donde recuerden que en el Imperio Medio vimos que eran periodos de auge, periodos de crecimiento. ¿Qué pasó después? Fíjense, ¿qué es lo que sigue el segundo periodo intermedio? ¿Se acuerdan que yo le dije que si había habido un primero era porque seguramente iba a haber un segundo en algún momento? Acá está el segundo periodo intermedio, que abarca desde los años 1780, que es donde estábamos parados, hasta 1550 a.C. 1550. 1550, ahí estamos. ¿Qué fue lo que pasó en este segundo periodo intermedio? Vamos a ver. Dice, Egipto es invadido por un pueblo extranjero, los Hicsos. Ese es el nombre de los pueblos, se llaman los Hicsos. Que se instalaron en la zona del delta, desde donde dominan gran parte del país. Esto es fundamental, fíjense. Los egipcios son invadidos por un pueblo del exterior. Y ese pueblo del exterior, estos Hicsos, empiezan a dominar gran parte de Egipto. Entonces, si vamos a pensar, si los egipcios fueron invadidos por un pueblo del exterior y este pueblo extranjero empieza a dominarlos, ¿creen que es un periodo de auge o un periodo de deterioro? Y exactamente, es un periodo de deterioro. A nadie le gusta ser invadido y ser dominado y conquistado por un pueblo extranjero. Entonces, de nuevo, durante estos años tenemos un claro periodo de deterioro. Fíjense, parecen como montañitas. Es lo que yo les decía. Toda sociedad, todo país, toda civilización siempre tiene periodos en donde las cosas van mejor, periodos de auge, y periodos donde las cosas no están yendo del todo bien. Después periodos de auge donde las cosas mejoran, y después donde las cosas por un tiempito capaz que no van del todo bien. Por ejemplo, nosotros hoy en día en esta pandemia, no solamente Argentina, sino todo el mundo, si tuviéramos que explicar que este momento que estamos viviendo de la cuarentena, de la pandemia, ¿es un momento de auge o es un momento de deterioro? Y es un momento de deterioro. Es un momento donde las cosas no están saliendo como el mundo quiere, no nos está yendo bien a todos. Pero les tengo una buena noticia, fíjense. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa siempre después de un periodo de deterioro? Después de un periodo donde las cosas están mal. Y bueno, llega un momento en donde las cosas, empiezan a ir mejor. Así que bueno, ya en algún momentito cuando todo esto pase, que ojalá Dios quiera, falte poquito, ya las cosas van a ir mucho mejor y nos va a tocar este periodo de auge. Un pequeño paréntesis. Estos periodos de auge y deterioro no pasan por arte de magia. Los periodos de auge pasan porque la gente trabaja un montón, la gente se esfuerza un montón, se toman buenas decisiones y entre todos hacemos que las cosas vayan para adelante. No es por una cuestión de magia que siempre primero viene el auge y después el deterioro. Porque si vos estás en una etapa de deterioro y no te esforzás, no trabajás y no haces las cosas bien como corresponden, vas a vivir en la etapa de deterioro durante toda tu vida. Entonces por eso es importante saber que tenemos la posibilidad que después venga la etapa de auge, pero para eso tenemos que trabajar, esforzarnos y que las cosas salgan del todo bien. Así que bueno, vamos a meterle ficha, a meterle onda, a meterle ganas para que así sea. Pero seguimos con los egipcios a ver qué pasó, cómo les fue a ellos. Recuerden que releo lo que hemos visto arriba. Los egipcios fueron invadidos por un pueblo extranjero, los Hicsos, que se instalaron en la zona del delta. Recuerden, la zona del delta, volvemos al mapita. Los Hicsos cuando vinieron se instalaron en esta zona, la zona de acá, la zona del delta. La zona que se encuentra al norte, en el Bajo Egipto. ¿Y qué fue lo que pasó? Donde dominaron gran parte del país. Cuando terminó esta zona, este periodo, el segundo periodo intermedio, lo que sucedió fue que en el sur del país, en el sur de Egipto, en el Alto Egipto, de nuevo se hizo fuerte un faraón y volvieron a ascender, volvieron a marchar hacia el norte y expulsaron a estos Hicsos, se sacaron de encima a estos Hicsos. Y cuando se sacaron de encima a los Hicsos en el año 1550 a.C., vino lo que vamos a ver ahora, que es lo que se llama con el nombre del Imperio Nuevo. Vamos a leer a ver qué fue este Imperio Nuevo. Desde el año 1550 hasta el año 1080. 1550 hasta el menos 1080. Hasta 1080 a.C., ¿qué fue lo que pasó? Los príncipes de la ciudad de Tebas expulsaron a los Hicsos, eso que yo les había dicho, y se lanza a la conquista de Nubia. Nubia queda
Nubia es en la región más del sur de Egipto, la parte más hacia el sur. No solamente se sacan de encima los hicsos en el norte, sino que además, como ya tenían mucha fuerza y tenían mucho poder, expandieron y conquistaron muchos territorios hacia el sur. También expandieron el imperio egipcio también hacia el sur. Se lanza la conquista de Nubia, Siria y Palestina. O sea, no solamente conquistaron más territorios en el sur, sino que también conquistaron muchos territorios de Siria y Palestina, de esta región que se encuentra acá. Tras una dura lucha con los hititas, Egipto alcanza su máxima extensión territorial. Esta lucha con los hititas eran un pueblo que estaba ubicado en la parte de acá, en la península de Anatolia, que también estaban viviendo el mismo periodo que estaban viviendo los egipcios. Se estaban expandiendo por una gran cantidad de lugares. Hasta que en un momento los hititas se expandían hacia el sur y los egipcios se expandían hasta el norte. Y los dos se encontraron acá. Se encontraron en un lugar cercano a una región, a una ciudad llamada Kadesh. Y ahí tuvieron una batalla. Fue una batalla inmensa, una de las batallas más grandiosas de la historia. Porque fue la batalla donde se utilizaron la mayor cantidad de carros de combate en el mundo. Un carro de combate es un carro con un caballo, a veces dos caballos, y están los carros en donde hay una auriga, es decir, alguien que maneja las riendas del caballo, de los caballos, y hay otro atrás tirando flechas. Bueno, del lado de los egipcios, se calcula que cerca de 1200 carros de combate. Había 1200 carros de estos, y del otro lado los hicsos tenían una cantidad bastante similar también de carros de combate. Para eso el territorio era bien llano. Vos no podés tener carros de combate en lugares donde hay muchas montañas o muchas piedras, porque los caballos pasan pero los carros no. Entonces en este lugar, en esta llanura, esta planicie de Kadesh, tuvo lugar esta batalla. Fue la batalla de carros más grande de la historia de la humanidad. ¿Cómo terminó esta batalla? Terminó en empate. Terminó en un empate porque los egipcios por un lado y los hititas por el otro llevaron un montón de ejército y ninguno pudo sacar ventaja con respecto al otro. ¿Y qué fue lo que pasó? Como murieron muchas personas de los dos lados y gastaron mucho dinero con respecto a esas batallas, los dos imperios hicieron volver a sus ejércitos para poder defenderse también en sus fronteras. Y ahí fue donde terminó la expansión de estos dos imperios. En esta batalla en donde chocaron dos fuerzas muy grandes, ninguna pudo imponerse por sobre la otra, y bueno, ahí fue donde frenaron y ahí fue donde los egipcios alcanzaron su máxima expansión territorial. A su vez, en este año se daba lo que, en este periodo, mejor dicho, se daba lo que yo les había explicado anteriormente con los pueblos del mar. Recuerden que yo les dije que Ramsés II había sido el único de los reyes de todo el mar Mediterráneo que había logrado frenar a los pueblos del mar. Los pueblos del mar habían querido, habían querido invadir Egipto por el mar Mediterráneo. Recuerden que invadir Egipto por tierra es muy difícil porque está lleno de desierto. Entonces es muy difícil invadirlo por tierra. Entonces los pueblos del mar que habían destrozado todas las ciudades del Mediterráneo, habían destrozado todas las ciudades de Anatolia, habían destrozado todas las ciudades de Grecia, de todas las islas del Mediterráneo, intentaron ingresar a Egipto y que fue donde Ramsés los detuvo. Entonces, fíjense, ¿qué fue lo que sucedió en este imperio? Acá me había olvidado de escribir el segundo periodo intermedio. Segundo periodo. ¿Y qué fue lo que pasó en este imperio nuevo? En el imperio nuevo, lo escribo, ahí estamos. En el imperio nuevo, en estos años que comprenden desde el 1550 a.C. al 1080 a.C., lo que pasó fue que Egipto alcanzó su máximo periodo de expansión, su máximo periodo de auge. Si tenemos que dibujar cómo fue el auge de Egipto en ese momento, fíjense, es un auge enorme porque fue donde mayor cantidad de territorio tuvo, mayor cantidad de riquezas tuvo, mayor cantidad de producción tuvo, mayor cantidad de comercio tuvo, mejor calidad de vida tenían las personas que vivían en Egipto. O sea, fue el periodo de mayor auge que tuvo Egipto en toda su historia antigua. Vamos finalizando a ver qué fue lo que pasó. Vamos con el final, qué fue lo que nos dice. A lo último nos dice una palabra que todavía no habíamos utilizado. Nos habla de declinación. Declinación. Vamos a ver de qué año hasta qué año y qué significa esta declinación. Dice desde 1080 a.C. hasta el 31 a.C. ¿Qué nos dice? Dice,
Las ambiciones de poder de los gobernadores de las provincias, así como los ataques de pueblos del mar, los libios, los nubios, provocaron el colapso de Egipto de los faraones. De esta manera, o sea, Egipto, será conquistado sucesivamente por asirios, persas y macedonios antes de ser incorporado al Imperio Romano. ¿Qué fue lo que sucedió? Fíjense que después de este imperio nuevo se suman un montón de cuestiones. Se suman algunas cuestiones internas y algunas cuestiones externas. Las cuestiones internas fueron las que pasaron, por ejemplo, en el primer periodo intermedio. Los nomarcas dijeron, no te hacemos más caso, faraón. Entonces ya ahí empezó un problema interno, un desorden interno dentro de los propios egipcios. A eso se le suma que vinieron a invadir a los egipcios no solamente pequeños pueblos, sino los grandes imperios del primer milenio, que es lo que vamos a ver más adelante. Estos grandes imperios como los asirios, los babilonios o los persas, sobre todo, fueron los que invadieron no con una serie de guerreros nada más, sino con ejércitos gigantes, ejércitos enormes, como lograron hacer estos imperios del primer milenio. Y lo que hicieron, después los persas, después Egipto fue incorporado, los griegos, acá lo menciono con el nombre de los macedonios, ya vamos a estudiar la diferencia entre Macedonia y Grecia, hasta que por último Egipto termina siendo conquistado por el Imperio Romano, república todavía, porque no se había transformado en imperio por pequeños años todavía, es incorporado por los romanos y Egipto deja de ser un país independiente y pasa a ser definitivamente una provincia de Roma. Entonces, fíjense, acá lo que nos habla es el libro, nos habla de declinación. ¿Qué significa declinación? Ya no nos habla de periodos intermedios, nos habla de declinación. ¿Por qué? Porque las cosas en Egipto no solamente entran en un deterioro, sino que ese deterioro no dura poquito tiempo. No es que es un deterioro por algunos años, es un deterioro larguísimo. Fíjense, casi más de 1000 años. Las cosas en Egipto cada vez iban peor, durante 1000 años, hasta que en el año 31 a.C., Egipto termina siendo incorporado como una provincia romana. Terminan siendo conquistados definitivamente por los romanos. Pero bueno, todas estas cuestiones las vamos a seguir estudiando y analizando a lo largo de este año y también en lo que nos toque el principio del año que viene.